En el marco del ciclo de conferencias de URRUS Excelencia, comenzamos con una primera entrevista que la verdad es un honor para nosotros recibir aquí en Concepción del Uruguay a una periodista reconocida que trabaja en La Nación Más, un programa muy visto, con un nombre que a nosotros los periodistas nos gusta mucho, que es la repregunta, que es esencial. Así que Luciana Vázquez, bienvenida a Concepción del Uruguay y muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias a ustedes. Al contrario, estuve presenciando tu charla que diste recién a empresarios e invitados especiales que tuvo aquí la gente de RUS, y la verdad me ha dejado muchas cosas como para poder charlar dentro de lo posible en un tiempo limitado. Vale. Pero hablaste de una bomba, usás muchas palabras de metáforas, bombas, tormentas y esas cosas que me parece bárbaro, porque de alguna manera viste que nosotros tenemos que hablar en un lenguaje como para poder llegarle no solamente al público que está especializado en economía, sino que todo el mundo de alguna manera trate de entendernos. Pero voy a ir por el lado de los cables rojos, que hablabas de esa bomba. Pero la primera pregunta que quiero hacerte es la siguiente: ¿Milei es la bomba o le han dejado una bomba a Milei? Bueno, conceptualizar este momento histórico de la Argentina como una bomba con riesgos de estallar o como una bomba que convendría que estalle es una idea de Milei. Es decir, Milei ha planteado que la Argentina se ha agotado el tiempo de la Argentina y que hay que hacer un cambio drástico. Ese cambio drástico implica, por ejemplo, esta idea muy de la campaña de dinamitar el Banco Central, es decir, terminar con algo de una vez y para siempre. Es decir, es un lenguaje muy instalado en la visión política de Milei. Yo creo que lo que describe Milei y lo que conceptualiza es un artefacto que es la Argentina, que tiene 40 años desde el regreso a la democracia y que ha sumado más cables rojos que verdes en su funcionamiento. Y no se puede seguir así. Es decir, de alguna manera la percepción de este momento histórico, tanto de la ciudadanía como en esa construcción política que ha hecho Milei, es de que hay que ponerle un punto final. Entonces, me parece que la diferencia de Milei es eso, respecto de otras alternativas políticas que hubo el año pasado, es no va más. Y la gente se subió a ese no va más. No sé qué viene después, pero esto no va más. Era lo que se escuchaba en la calle. Así que la bomba es la Argentina, que no ha podido, después de 40 años, ha generado más deudas que soluciones para la gente. Sí, no va más a un montón de cosas, porque si podemos buscar, y la verdad que hay un montón de variables como para ese no va más. ¿Y dónde crees que, a pesar de que ese no va más y que la gente se va a sentir afectada como lo está haciendo, lo haya apoyado tanto? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la gente lo apoya? Me parece que no es lo mismo la crisis de 2001, que eran 20 años, con la crisis de 2023, que son 40 años de insatisfacciones, de frustraciones, de una economía que no funciona, de una economía inflacionaria que no logra salir adelante, de una economía que tuvo oportunidad con los superávit gemelos, pero no hizo cambios estructurales, no saneó su economía. Entonces me parece que algo malo, si dura, es peor. Esa es. Entonces la gente hace ese balance, algo malo, como ha sido toda esta incapacidad de la política para conducir a la Argentina a un buen puerto, si dura 40 años se vuelve en algo peor. Y se quedó sin alternativa la gente. El kirchnerismo ha gobernado la mayor parte de esos 40 años y ha producido enorme cantidad de deudas sociales. Cambiemos no logró hacer sostenible esa utopía razonable que planteaba déficit cero y una sociedad más amigada con una vida cotidiana normal. El radicalismo ha perdido protagonismo como un partido presidenciable. Y la gente dijo, bueno, no, esto no está funcionando. Aparece Milei, que propone una ruptura total del orden establecido, y en un orden establecido tan trabado, la idea de que se termine de una vez por todas le da oxígeno. Creo que eso sostiene a la gente, la bomba del legado de 40 años y la falta de alternativas. Y a 5 meses de iniciado el gobierno, que él todavía tenga ese caudal político, respaldo político, más allá de todas las medidas que ha tomado. Sí, sí. Eso es lo realmente significativo, que todavía las mediciones le dan bien. Todavía las mediciones le dan bien, recuperó la
ni bien asumió, cayó un poquito a las semanas y ahora recuperó lo que tenía en el balotaje, 52, 53, 54. Ahora le dan bien porque tampoco aparece del otro lado nadie como que, digamos, pinte como candidato a algo, ¿no? Es que esa es la cuestión. Hay dos cuestiones. Por un lado, Milei mismo se sorprende de que aún con un 70% de preocupación de la gente por el nivel de ajuste y cómo impacta en su bolsillo, la gente lo apoya. Se sorprende y lo dice abiertamente. Me parece que la gente sigue sin encontrar una alternativa, que la política está desconcertada ante el fenómeno Milei y que una prueba de eso fue, pensá que en 2021 Milei tuvo el 18%, sorprendió con una buena votación. Con ese arranque. Pero ahí ganó, había arrasado Juntos por el Cambio en esa elección. Exacto. Y el año pasado quedó knockout Juntos por el Cambio. Entonces, hay algo de desgaste y de desafección de la política tradicional, la que ha actuado en estos últimos 40 años respecto de la necesidad de la gente. Y viene una persona que expresa públicamente la misma frustración que tienen los votantes y bueno. Analizando eso, y después vamos a meternos en la economía para seguir en este terreno político. ¿No crees que de alguna manera hay alguna cuestión en la psicología social de cierta inteligencia que no sé cómo se manejaría, no tengo la explicación tampoco para dártela, de cómo han armado un congreso para después que a quien le dieron el poder lo tengan controlado y no tenga todo el poder? ¿Crees que eso salió porque salió? ¿O el pueblo de alguna manera lo piensa de votar de esa manera? ¿Cree que es un voto pensado o sale como sale? Yo creo que es el resultado de una elección de 3 pasos, ¿no? La primera vuelta se definió el Congreso, pero no se definió el presidente. Pudo haber ganado algún candidato en la primera vuelta, pero eso no sucedió. Entonces, no tiendo a ver eso, que haya una especie de tendencia generalizada con un voto casi racional en términos de custodia republicana, de la acción de gobierno. Me refiero. Yo no tiendo a ver eso. Yo creo que la gente en las provincias todavía vota en relación a una mayor cercanía al gobernador que le toque o a los diputados o senadores que tiene más cerca, pero sobre todo no había un Milei para votar en cada provincia. Había un Milei solo en la nación. Entonces no había un Milei, ni un proxy de Milei, ni un representante de Milei. En alguna provincia, Tucumán, Bussi quiso hacerlo, pero fue un fracaso, o Menem quiso hacerlo en La Rioja, pero tampoco le fue tan bien. Entonces, me parece que quizás si hubiera clones de Milei, como hay clones de Conan, la gente lo habría votado el año pasado en el territorio, en las elecciones para diputados y senadores o gobernadores. Y ese es el desafío de 2025. Claro. Otra vez la gente va a tener que enfrentar una decisión electoral que inevitablemente no puede llevar a Milei porque son elecciones de diputados y senadores en cada provincia. Entonces, ahí otra vez Milei va a tener el desafío de se enfrenta a una primera vuelta donde no gana tanto apoyo en el Congreso o logra crecer y tiene un resultado económico por eso enorme. El armado del partido por parte de la hermana. La hermana, el peso que está teniendo la hermana. Ese es un tema. Yo creo que la gente para la nación votó a Milei y en Milei solo hay uno, no se puede dividir en 24 provincias. Vamos al Milei que tiene que desactivar la bomba con sus cables rojos, porque yo anoté, digamos, yo no sé si tu PowerPoint lo has armado en forma aleatoria o lo hiciste de acuerdo al grado de importancia que vos crees que tiene. Sí, o el grado de importancia del peso de la conversación pública. Bien, ¿no? Perfecto. El primer punto fue déficit fiscal. Sí. Digamos, ese déficit fiscal que lo anunció y dijo voy al corte y acá no hay progresismo, sino que vamos a ir de una. Sí. Bueno, en eso, digamos, le tocó a todo el mundo. Y al mundo empresario en general, digamos, el empresariado en general. ¿Crees que el empresario está con estas medidas, está mirándolo de reojo, se ha sentido muy, muy tocado, muy resentido? Porque, no sé, quiero poner ejemplos de cualquier rubro. Bueno, estamos acá en una empresa de seguros, pero bueno, obviamente que el seguro, el ciudadano común también lo debe haber recortado porque no llegaba al supermercado. O a la compañía de seguro también se afecta porque los repuestos le son más caros.
Digo, empieza toda una cadena ahí. Sí. ¿Eso lo tendrá en cuenta Milei y lo tendrá en cuenta en su relación con los empresarios? La baja de actividad afecta a todos, consumidores, productores, chicos, grandes. Ahora, te voy a responder con un dato. La Fundación Observatorio PYME, que va ocultando distintos problemas y distintas tendencias que se dan en el mercado de las pymes en la Argentina, publicó la semana pasada un informe donde muestra el apoyo de las pymes al gobierno de Milei, a pesar de todo, un poco en los niveles de la ciudadanía. Entonces, uno diría, las pymes, que seguramente son ciudadanos que tienen que correr contra los bancos, claro, con los impuestos, contra el reloj, contra gente que les pide, empleados que les piden plata y no tienen, los apoyan. Me parece que la percepción, aún en pequeños empresarios o medianos empresarios y en grandes, es otra vez, la Argentina sí no podía seguir. Entonces, por un tiempo lo apoyan. Las encuestas dicen que el apoyo de la ciudadanía es por un año. Después se verá. Y los economistas, que ven con buenos ojos la política de gobierno, pero racionales, dicen que nadie sabe cuándo la Argentina pega la vuelta y que creen que en un año no va a pasar eso. Entonces la preocupación empieza a surgir por la expectativa que tiene la gente de que hago el sacrificio por un año, ¿qué pasa si en un año todavía no hay resultados? ¿A eso te referías vos con el péndulo? ¿Cómo se va moviendo el péndulo? Yo con lo del péndulo me refiero a alguna otra cosa que es esto, que la Argentina, lo peor que podría pasar con la Argentina es, está bien lo que me preguntás, sí, y en ese sentido, lo peor que podría pasar en la Argentina es que el rechazo al legado kirchnerista eyecte el péndulo al otro extremo y se convierta en una Argentina de batalla cultural libertaria, al modo en que Milei le está dando, pero que no tenga tantos resultados económicos, entonces otra vez el péndulo empiece de vuelta a aquello que originó el problema. Entonces, si el movimiento es pendular, nunca se va a encontrar una zona de equilibrio que sea sustentable, claro, donde esa manta corta que hoy es la Argentina se convierte en una manta un poquito más cómoda para todos, ¿no? En todo caso, que el péndulo deje de ser péndulo, que si deja de moverse. Se detiene en algún lugar, no sé si tiene que estar más corrido para un lado. Bueno, una respuesta es en una clase política que no importa si es de izquierda o de derecha o de centro, tenga el equilibrio fiscal como su norte. ¿Vos creés que el común de la gente le importa ya? Hoy lee si es de izquierda, de derecha o del centro y lo que quiere es tener resuelto su sueldo mensual y la tranquilidad económica y no están tan embanderados con los partidos? Al 56% de la gente que votó a Milei, creo que están los libertarios, que tienen un 30% que tienen un sesgo ideológico mucho mayor, pero el 26% que iba a votar a Bullrich y después votó a Milei, creo que a esa gente le importa una Argentina normal y vivir de su trabajo y producir y tener ideas. Y no importa quién esté en el poder. No le importa quién esté en el poder, pero hay un 30% que se identifica más particularmente con el kirchnerismo y un 30% que se identifica más particularmente con Milei, que están más ideologizados. Entonces, me parece que una Argentina más interesante y con más potencial y más capacidad de consensos es una que tenga un solo consenso, que es que tiene que haber equilibrio fiscal. Mirá lo que planteo, porque yo contaba en la charla un trabajo, sintetizaba un trabajo de Valdés, el actual número 3 del Fondo Monetario Internacional, que interactúa con la Argentina en la negociación con Caputo. Tiene un trabajo de 2018 donde explica que el salario del 10%, los ingresos del 10% más rico de Chile creció entre 1990 y 2015 un 400 y pico por ciento, y el del 10% más pobre creció un 200 y pico por ciento. Al revés, el de los más ricos 200 y pico, los más pobres 400 y pico. Pero de ese 400 y pico de crecimiento, la mayor parte, el 200 y pico por ciento, se explica por el crecimiento de la economía chilena y el 40% por políticas sociales. Es la macroeconomía pujante y una matriz productiva que encuentre en esa macroeconomía razonable un medio ambiente propicio, lo que genera riqueza, lo que genera trabajo, lo que genera estabilidad, lo que genera recuperación del salario y del poder adquisitivo. La ayuda social es cuando está todo perdido. Entonces, pensar
a veces ese sesgo de, por supuesto, si hay gente en condiciones de caerse del mapa, el Estado tiene la obligación de asistirlos, eso está bien. Pero digo, como política sostenible de salida de la crisis no va por ahí. Yo te pregunto, ¿no te preocupa un Milei que dice el Estado es el enemigo? Sí, me parece lo menos interesante de Milei, ¿no? Me parece que como presidente es el jefe del Estado, el Estado tiene su rol y Milei lo está experimentando cuando con el DNU libera el mercado de las prepagas y las prepagas avanzan con esa libertad y ponen los subidones a los precios, a las cuotas que ponen y después tiene que ir Caputo a hacer kirchnerismo. Bueno, el Estado no hizo primero su parte, el Estado tiene que ser inteligente. ¿Qué hubiera sido? Bueno, una desregulación más razonable, escalonada, con algunos límites, por ejemplo, o una Secretaría de Protección del Consumidor vigorosa, que actúe. Entonces, enojarse con los empresarios porque son libres y decir que el Estado es el enemigo y no hacerlo funcionar de forma inteligente es la fórmula menos interesante de todas, ¿no? Tal cual. ¿Es posible explicar por qué nuestros vecinos tienen la inflación que tienen y nosotros la inflación que tenemos? Vos decís inflaciones de 2-3% y nosotros de 211. ¿Cómo? Bueno, me parece que la macroeconomía, hay un trabajo muy interesante de Rodrigo Sarazaga y de Andrés Schiapire, me estoy confundiendo el apellido, publicado hace 2 años, que investigan, muy interesante, investigan cuánto gastó la Argentina en políticas sociales y cuánto logró reducir la pobreza. Argentina es el segundo país de América Latina que más gasta en políticas sociales, 11% de su PBI, el primero es Brasil con 12,6%, y es el que menos ha logrado reducir la pobreza. Chile, con la mitad del presupuesto, tiene del gasto 5%, tiene una pobreza del 3%, medida de una manera muy particular. Ajá. Personas con 5,5 que viven con $5,5 por día, y Uruguay es el que mejor lo hace. La pobreza sigue creciendo, aunque aumente la cantidad de plata que se pone en ayuda social. Y una de las conclusiones más fuertes de ese trabajo es que es la macroeconomía lo que se tiene que ordenar para que la economía haga su trabajo, que es la de crear riqueza y empleo. ¿La macroeconomía es la que bajaría la inflación? Sí, con los países donde las economías, ¿qué tienen de común esos países? Macroeconomías muy saneadas. ¿Qué implica la macroeconomía muy saneada? Una economía, un sistema productivo que funciona. Uh-huh. Y en una Argentina, digamos, tan vasta y tan grande como lo es, en donde prácticamente su mayor polo productivo es la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Crees que hay que abrir el juego hacia las provincias o las provincias tendrán que hacer mejor las cosas? Porque ahí también hay ruido. Mira, las provincias tienen riquezas de recursos naturales impresionantes y tienen gobiernos a veces que funcionan como cotos cerrados, trabajando para sí mismos y no para volver a esas provincias sistemas productivos potentes. Uh-huh. Argentina tiene riquezas por todos lados. La verdad es que no se entiende por qué la Argentina está como está. Es muy difícil de entender. Por ahí está como está porque somos como somos. Pero probablemente tenemos alguna responsabilidad todos. Tenemos alguna responsabilidad. Unos más que otros, pero todos tenemos un poco. Y escuchaba con atención que también le dabas una gran responsabilidad a la justicia cuando hablaste del tema de la corrupción, que es uno de los cables rojos. Bueno, sí, es muy llamativo, ¿no? Hay pobreza en Argentina, se dedican 11% de puntos del PBI. Una pregunta que se hacen muchos economistas es si esa plata está llegando efectivamente al bolsillo de los pobres, porque es mucha plata. Y los indicadores de corrupción no dejan a la Argentina bien parada comparativamente con los países de la región, ¿no? Chile está entre los primeros 4 de mejor indicador en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. Y Argentina está promediando, de 32 países está por la mitad. Entonces ya sabemos todo el andamiaje de corrupción, primero del menemismo, luego del kirchnerismo. Es un país donde el dinero no se sabe bien a dónde va. No. Hay mucha plata en juego y no se sabe bien a dónde va. ¿Crees que la Argentina tiene problema de plata o cómo se distribuye en todo caso ese dinero? ¿Cuál es el criterio de distribución del dinero en la Argentina? Argentina tiene problemas de todo tipo. Una cosa me parece que es el dinero y la corrupción, que eso no es tanto distribución, sino la apropiación del Estado como botín. Y otra cosa es la idea de la redistribución y el crecimiento.
vuelvo otra vez al ejemplo de Chile. La redistribución no mejora necesariamente la condición de las personas que están en situación de pobreza. Y sí es el crecimiento el que puede generar empleo de mayor calidad para esas personas. Entonces, Argentina tiene los dos tipos de problemas. Malas políticas de redistribución, porque evidentemente no impactan positivamente en la baja de la pobreza, y todavía no crece de manera. El empleo formal está estancado en la Argentina desde el año 2011, ¿no? Bien. Luciana, cuando hablábamos de las provincias y que por ahí vos hablabas y mencionabas como que algunas son como un coto, digamos, de gobernadores que son reelectos continuamente, lo pensaba por el lado del tema del dinero, de lo que le mandan las provincias a Nación y después las provincias reclaman la coparticipación. Sí. ¿No crees que hay que barajar y dar de nuevo en esta cuestión? Bueno, el tema de la coparticipación es una promesa de la Constitución del 94 de darse 5 años, creo que era el plazo, para volver a producir una ley de coparticipación. 30 años de la reforma. Sin duda, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Es decir, la política, los politólogos, los especialistas, los economistas plantean que es necesario volver a hablar volver a producir una ley nueva de coparticipación. Castiga más a unos injustamente que a otros. Así que ese sigue siendo. Bien. Sé que te gusta mucho el tema de la educación. Sí. Y has andado por el mundo, mencionaste el tema de Finlandia. Sí. A mí me parece que todavía le falta mucho a la sociedad argentina como para que una cinta roja en un árbol atado en un bosque alcance para decir, de allá es Luciana y de acá es de Hugo. Sí. Pero ¿no te parece a vos que se debería apuntar ahí muchos cañones hacia el sistema educativo? Porque si vos tenés una buena educación vas a tener buenos ciudadanos, buenos empresarios, buenos jueces, buenos políticos, y no se le está dando la importancia que se le tiene que dar a ese tema. Esa es una discusión histórica, ¿no? Si la educación transforma una sociedad o la transformación viene por otro lado. Yo diría esto, si tenés hambre no te podés educar. Si no se mejoran las condiciones, las posiciones de origen, es muy difícil que un chico, por más que le abran la puerta de la mejor escuela, privada o pública, no importa, la mejor surtida, con las aulas más lindas, los mejores docentes, los mejores libros, con hambre no se puede estudiar. Levantarte en una casa en pleno hacinamiento, varias familias al mismo tiempo, mal alimentado, con frío, con olores, con promiscuidad, en soledad porque los padres tienen que salir a cartonear. Ese es un nivel de estrés cognitivo que es muy difícil pensar que un chico, aunque lo lleves, lo pases a buscar en el colectivo, lo lleves a la mejor escuela, al edificio más lindo, puede aprender. Entonces, ahí hay políticas públicas necesarias que son las de corrección de las posiciones de origen. Política de posiciones. Después viene la de igualdad de oportunidades. Pero si no balanceas las posiciones de origen, esto es trabajo para los padres, salud, buena alimentación para la familia, muy difícil que, aunque esté la oferta educativa, ese sueño educativo se pueda concretar. Resuelto ese tema económico, el chico no tiene más hambre. ¿Qué plan de estudio? ¿Qué enseñamos? ¿Qué le enseñamos? Ese es otro tema de educación. Eso es otra cuestión, y ahí viene otra cuestión, que es el vínculo de lo que una sociedad decide que se va a enseñar con su sistema productivo. Para una Argentina tan chica, casi te diría que ni siquiera se necesita tanta gente educada. Es muy terrible eso. La Argentina la Argentina está generando una economía tan empobrecida y tan chica que con la fuerza de trabajo que tiene le alcanza. Ese es el problema. A veces se demanda, hay una demanda moral a la clase política, al empresariado e inclusive a la sociedad de cómo no se preocupan por la educación. Cuando una sociedad tiene que explicitar esa demanda moral es porque no hay una preocupación genuina. Y la preocupación genuina viene porque hay una necesidad de educación. Si el sistema productivo necesita cada vez más trabajadores calificados, el sistema educativo responde a esa demanda. Si no existe esa demanda, es retórica nada más. Entonces está mucho más entretejida una realidad, la del sistema productivo, con las expectativas que se tienen sobre el sistema educativo. Puede venir un empresario y decir que le importa la educación, pero si en su empresa no necesita más que 10 empleados,
no está haciendo mucho por la educación. Uh-huh. En esta degradación que hemos tenido en los últimos 20, 30 años, 40 años, de la sociedad en general, hablo de la calidad de los políticos, de los jueces, del ciudadano, ¿no crees que se le ha dado a la escuela roles que no le corresponden? Y sí. En donde, bueno, ahí estoy hablando de esta cuestión de cómo mejorar la cuestión educativa. Sí, la escuela ha terminado asumiendo por el crecimiento de la pobreza y por la incorporación de los alumnos pobres. A ver, la Argentina hizo algo interesante, pero que tiene contracaras. La Argentina logra, con la Ley de Educación Nacional 2006, que la escuela secundaria, que solía ser la escuela de muy pocos, porque la escuela primaria se había universalizado, pero la escuela secundaria, hasta absorber a todos los chicos que habían ido a la primaria, pasaron muchos años. No era para todos la escuela secundaria. En la década del 70 el 12% de los que iban a la primaria entraban a la secundaria, ¿no? No es que había examen de ingreso, es que había selección social, de alguna manera. Se autoseleccionaban los sectores más populares y no seguían los estudios en la escuela secundaria. Entonces, lo que hace la Ley de Educación Nacional de 2006, que salió por consenso es un gobierno kirchnerista, pero hay consensos muy interesantes ahí, es plantear la obligatoriedad de toda la escuela hasta el último año del secundario, que ya en ese momento en el mundo era así. Entonces, ¿eso qué hace? Convierte eso en un derecho, no en un privilegio. La educación es un derecho. Claro. Entonces llegan a la escuela secundaria chicos de muy poco capital cultural, chicos muy pobres. Sí. Capital económico y capital cultural. Y el dilema de la escuela es ¿qué hago con estos chicos? Entonces empiezan las escuelas a ser una especie de actor de acción social, les da de comer. Sí. Y le da de comer, o se preocupa porque el chico no viene, o viene golpeado de la escuela, o viene con hambre, o le faltan las vacunas. La maestra se convierte en una asistente social. Sí, sí, tal cual. Y a enseñar matemáticas se vuelve más difícil, porque el chico viene en malas condiciones, porque sí, se habilitó el derecho, pero no mejoraron las posiciones sí, claro, de ese pero chico. ¿cómo es que sigue avanzando en el sistema educativo? Y pasa igual, y cuando querés acordar... Mira, a los políticos les gusta decir, y Esteban Bullrich lo ha dicho mucho, la educación es todo, se empieza por educación. Yo no estoy de acuerdo con esa premisa en un país que tiene pobreza infantil y adolescente del 60 y pico %. No, se aprende con hambre en la panza, no puedes aprender. Uh-huh. Si vos tenés hambre y tenés que estudiar o leer algo complejo... Sí, la prioridad es comer. La prioridad es comer. Comer y formarse, pero claro, hay que atacar las dos cosas al mismo tiempo. Uh-huh. La última, y claro, te agradezco al contrario, todo tu tiempo. No, al contrario. ¿Qué crees entonces que debe estar pensando el empresario ahora en estas ciudades como la nuestra, donde hay pequeños y medianos empresarios o empresas como esta? ¿Cuál será el rumbo en definitiva? Porque por ahí Milei, yo particularmente no le veo el rumbo concreto hacia dónde va. Yo creo que la gente está esperando. Y como te decía, las empresas PYME están esperando también, le están dando un crédito al gobierno. No sé si es un cheque en blanco, pero le están dando un crédito al gobierno. Y no sé si eso va a funcionar, pero eso está pasando. Porque si no... vimos un estallido en 2001, sabemos cuando la gente reacciona qué pasa. Eso no está muy contenida la protesta social, inclusive la de los sindicatos. Los sindicatos ya empezaron en enero, no hicieron ni un paro durante el gobierno de Alberto Fernández, pero aún así no están todos los días en la calle. Entonces me parece que hay algo, esta Argentina es distinta a lo que conocemos. Eso hace que haya mucha incertidumbre hacia adelante. Y la gente en la calle, las encuestas lo dicen, las encuestas a los empresarios pymes lo dicen, le está dando por el momento un crédito al gobierno. Hoy le hacía una entrevista a Guillermo Moreno preguntando si, más allá de que estén de acuerdo o no con Milei, si hay que bancarse estos 4 años, porque a Milei hay que sacarlo con los votos. ¿Viste que Milei es un presidente votado por la gente y y tiene que cumplir su mandato. Bueno, está bien, pero viste que en algún momento ya en los principios se estaban pidiendo el helicóptero. El kirchnerismo, sí. Uh-huh. Bueno, eso se terminó, digamos. ¿Crees que no corremos ese riesgo de que explote la bomba por ahí? No lo sé. La experiencia histórica dice que el peronismo nunca quiere ser oposición, pero no tengo datos para decir que
se esté trabajando para eso, digamos, que haya movimientos subterráneos dentro de los referentes del conurbano bonaerense, que tiene mucha capacidad de movilización. Sí creo que el kirchnerismo ha quedado vacío de contenido y no puede digerir el triunfo de Milei, pero Milei fue elegido por el 56% de los argentinos. Es el presidente votado por la gente que no votó decididamente al kirchnerismo. La última, juro que es la última. Los senadores ahora se aumentaron su sueldo a 4 millones. Seguramente dirán que en el presupuesto impacta muy poco o que mueve poco la aguja, digamos, en la cantidad de dinero que sería. Ahora, el mensaje que se baja hacia la gente, en donde los gremios o los trabajadores han visto reducido su salario, o a algunos le dan un 8 o un 10% y los senadores se subieron un 200%. ¿Crees que no es importante también ir por ese lado para que el mensaje que da la política, y nada más ni nada menos que los senadores, deban tener en cuenta esas cosas? Sí, yo creo que es un distanciamiento de la realidad de la gente impresionante. Es el aprovechamiento del poder de autodefinirse el sueldo, cosas que los jubilados no tienen, cosas que los trabajadores no tienen. Siempre se corta el hilo por lo más débil, que son los que están menos organizados, como los jubilados, en términos de posibilidad de movilización social, o los empleados o la clase media, ¿no? Además de los sectores olvidados de la pobreza, pero que ya vienen olvidados de antes. Tal cual. No, me parece que, yo creo que es un error, yo creo que desarma el discurso anticasta, porque aunque Villarroel dice que ya no tenía ninguna herramienta legal para frenar eso, podría haberse dado un debate más vigoroso en el Congreso para dejar el principio de revelación que tanto le gusta al presidente Milei, dejar expuesto a todos. Es cierto que los senadores libertarios no levantaron la mano, pero uno de ellos fue uno de los impulsores del proyecto. Hubo otros senadores de otros partidos de PRO que tampoco levantaron la mano para aprobarlo. Pero creo que ahí pudo haberse hecho algo mucho más contundente para que saltara a la vista de todos cuál es la posición del gobierno. Milei los cuestionó la decisión, pero con más energía hubiera sido más interesante. Para el periodismo, ¿crees vos que más allá de estar informado en el tema, lo más importante es la repregunta? Siempre. Siempre. Gracias, Luciana. A vos, Hugo. Muy amable. Bueno. Gracias.